Stencil.js. Es una herramienta que hace poquito estuve por ahí escuchando y voy a tratar de llevarlos y que entendamos de qué trata y para qué funciona. Dame un momentico. Ahí está la herramienta. Bueno, la agenda que tengo para ustedes hoy, vamos a hablar un poquito de una definición de qué es Web Components, qué es Stencil, por qué elegir Stencil. Vamos a ver un par de imagencitas de cómo es un componente en Stencil, pero al final en el demo nos concentramos pues en cada detallito. Vamos a hablar de los decoradores, eventos, el ciclo de vida de los componentes en Stencil y al final un demo de cómo usamos Stencil en una aplicación de React. Entonces, para empezar, esta es la definición de, por ejemplo, de qué es un Web Component y básicamente Web Component viene en la versión HTML5 y lo que permite Web Component es que nosotros podamos crear tags de HTML para nuestras aplicaciones. ¿De cómo surgió eso? Todo empezó con el boom de las SPA. Cuando empezó todo el web a convertirse en aplicaciones más complejas, se empezó a tener la necesidad de hacer cosas más complejas, cosas que jQuery no soportaba. Entonces empezaron a salir frameworks, librerías que daban ese soporte. Entonces, en la definición de HTML5, aunque todavía está en experimental, se ha avanzado, se empezó el tema de Web Component, de poder crear componentes que sean nativos y cumplan con el estándar web. ¿De dónde surge Stencil? Stencil surge de la necesidad de crear web components. Actualmente nosotros manejamos React y React se encarga de construir componentes, pero él al final te entrega es JavaScript. Stencil va un poquito más allá de eso. Está creado por la gente de Ionic. Un proyecto de ellos es similar a Polymer, si alguna vez lo escucharon. Y básicamente Stencil lo que permite es, ellos lo denominan como un compilador que permite generar web components basados en el API estándar, que son custom elements. No lo consideran un framework, incluso ellos dicen que ellos no son un framework. Agrega cosas como features de otros frameworks o librerías, como el React DOM o el Virtual DOM, perdón, entre otros. ¿Por qué Stencil? Básicamente, esto es lo que definen ellos. Primero, el tema de performance. El objetivo de Stencil en su concepción era, ¿cómo decirlo? Las Progressive Web Apps. Entonces, Ionic, el equipo de Ionic se dio cuenta que la manera como tradicional de hacer componentes, cuando tenían Progressive Web Apps muy complejas o de una complejidad alta, el performance se veía afectado. Entonces, Stencil surgió como para afrontar ese tipo de performance. Estabilidad. Cuando se habla de estabilidad es que si estamos pensando en un compilador, como ellos lo denominan, que nos genera web components basados en el estándar HTML, nosotros podemos garantizar de que esos componentes van a estar bajo el estándar y no vamos a tener, por ejemplo, rate change conversiones como lo que pasó con Angular 1 cuando pasó a Angular 2 o ese tipo de cosas que hacen versiones mayores y a veces te rompen el código o empiezas a tener que migrar. Entonces eso nos permite tener como más seguridad. Interoperabilidad. Cuando yo genero un componente con Stencil, yo lo puedo utilizar en cualquier framework en la actualidad, React, Vue, Angular, o incluso puedo usarlo en un proyecto de vainilla JavaScript, un HTML y vainilla, y nada más, no me tengo que preocupar porque hay detrás, porque el componente generado va de acuerdo al estándar. Y familiar, ¿por qué familiar? Porque muchos de los ventajas o features que tiene Stencil están relacionados con algún framework o librería como React, que ya hemos trabajado o trabajamos en este momento. Acá podemos ver cómo se construye un componente leve en Stencil. En la parte izquierda está como la definición del componente. No vamos a entrar en detalle, cuando empecemos el demo entramos en detalle de cada tema.
y en la parte derecha pueden ver cómo se usa, ¿cierto? Entonces empecemos con los decoradores. Eh, Decoradores, en sí su definición es como una, no sé cómo definirlo, no es una funcionalidad, sino como una manera de decirle a algo que en tiempo de diseño se comporte de X o Y manera. Esto está en modo de draft de JavaScript, posiblemente para la 2017-2018 se empiece a dar soporte, aunque en el momento algunos navegadores como Firefox o Chrome ya están permitiendo decoradores. Entonces, Stencil se basa en decoradores para casi todos sus usos. Acá tenemos 6, de los cuales vamos a ir hablando paulatinamente. Y el principal es Component Decorator. El Component Decorator es el primer decorador que vas a encontrar en Stencil y es el que permite configurar tu componente. Recibe ciertos parámetros de configuración, como es el tag, como es el style URL, como es el shadow, entre otros. El obligatorio es el tag. El tag me define cómo yo uso mi componente en mi proyecto. O sea, yo genero una librería de componentes en Stencil y el tag es el HTML que yo voy a poner allá como los tags HTML. Eh, por obligación, los tags deben de estar separados por un guión, sus nombres deben de estar separados por un guión porque es una restricción de custom elements. Y de esa manera también se evita la confusión con los tags nativos de HTML. Entonces, el decorator component es el principal y por ahí es donde se inicia un componente y este en sí se encarga de generar. Luego sigue el prop decorator. Para los que trabajamos con React, el prop es lo mismo que hace React. El prop decorator es algo que permite definir un atributo que puedo acceder a él desde afuera, ¿cierto? Entonces, la similitud con React es la misma. Sigue el watch. El watch es un decorator especial. Lo que permite el watch es escuchar un cambio, escuchar un cambio y escuchar un cambio de un atributo y hacer algo con ese atributo. Por ejemplo, supongamos que yo recibo la información con un formato y yo necesito mostrarla de otro formato. Entonces yo defino un WAS a la propiedad y cuando se cambie ese prop, el WAS va a tomarlo y va a generar un formato. El state, similar a React, permite manejar el estado interno del componente y así como en React cuando se cambia un state se genera un render al componente. El método y el element son bien especiales. El método permite que una función que tenga el componente sea pública, que yo pueda accederla a través del objeto HTML. Y eso permite que yo pueda modificar cosas en tiempo real. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un progress bar, yo necesito que el width vaya cambiando de acuerdo a un valor. Con el método yo puedo hacer eso. Entonces, me permite manipular esa parte. Y el element es lo mismo que cuando vemos en RIA el reference, que es como, necesito el reference, por ejemplo, si yo utilizo React y tengo que utilizar una librería, por ejemplo, de jQuery, por X o Y razón, yo no puedo decirle a jQuery que tome el elemento que genera React, sino que tengo que tomar el elemento que él genera. Entonces, Element me permite definir ese elemento HTML con el cual yo puedo operar. Pues básicamente esos son los 6 decoradores que hasta el momento en la versión de Stencil han cambiado, pero hay que esperar porque todavía no está en release como uno, está todavía en la 0.7. Entonces puede que agreguen o cambien algunas cosas. Luego vienen los eventos y estos son compatibles. Uno se usa con el otro. El Event Decorator permite definir un evento que puede ser disparado por un botón o por un chain o un evento, cómo se dispara un evento. Y este a su vez puede ser escuchado por listen. Entonces yo tengo un evento, yo defino un evento y cuando ese evento se ejecuta, el listen se encarga de manejarlo. Entonces no hay mucho misterio con ellos. Sí quedo pendiente de mostrarle algunas cositas de código en esa parte, pero
pero ahí vamos bien. Y también tienen un ciclo de vida. Es similar al de React y también al de Vue. Básicamente son 6, incluyendo el render. Entonces empezamos por cuando se ejecuta un componente en Stencil, el primer ciclo de vida en llamarse es el component will load, y ese se ejecuta antes de montar el componente y renderizarlo. Es equivalente al component will mount de React. El component load es equivalente al componente DIMO, y este se ejecuta después de que ya se haya renderizado el componente en el DOM. Sigue el component will update, que se ejecuta antes de actualizar el componente, y posteriormente está el component update, que es cuando se terminó de actualizar el componente. Por último está el deal unload, que es ya cuando uno va a destruir el componente y ya no se va a usar más. Entonces, es en sí el render está como en la mitad del deal load y will update. Entonces, por ejemplo, nosotros que trabajamos con React, realmente el paso a Stencil no es difícil, no es complejo, ya que tiene muchas cosas similares con React. Y pues ya les voy a mostrar el código. Creo que voy un poquito rápido, pero ¿cómo será acá? Ah, pues. Dame en un momento, por favor. Ah, no, ese no es, espera. No, ese no es. Es este. Es el de atrás. Ok, sí. Okay. Bueno, qué pena ahí en ese retraso. Básicamente el demo, no quise ahondar mucho en temas como en cada decorator, ni en detalle cómo funciona el ciclo de vida. Quise hacer de pronto algo como un poquito más llamativo, como para decir, venga, es que Stencil nos puede servir a nosotros. Podemos construir componentes en Stencil y podemos tener interoperabilidad con cualquier proyecto que vayamos a usar. Entonces, básicamente, el demo está dividido en dos partes. En la parte de arriba es un proyecto React, donde voy a utilizar el componente que hice en Stencil. Entonces, vamos a enfocarnos primero en Stencil. Si ven bien ahí, se ve bien la pantalla. Sí, sí, se ve bien. Listo. Entonces, esto es un componente en Stencil. La gente de Angular y de Google sabemos que desde un tiempo hacia acá se casó con TypeScript, y casi todo Polymer, Stencil y Angular utilizan TypeScript. Entonces acá vamos a ver TypeScript, cómo lo usan ellos, y no hay muchas diferencias. Entonces básicamente hay dos maneras de ejecutar un proyecto en Stencil. Ellos nos ofrecen o construir una librería, y en la documentación nos dice cuáles son los pasos para construir una librería, o también podemos construir una aplicación web. Entonces, en este caso, utilicé la parte de construir una librería. Entonces, acá podemos ver el source, la carpeta components,
Y en la carpeta componentes es donde yo voy a crear todos los componentes que voy a utilizar o que voy a generar. Y los componentes normalmente también van con la definición del tag, lo que les mencionaba al principio, que si yo no puedo crear un componente que se llame, lo puedo crear como que se llame button, pero en el tag tengo que definirle x-button, porque si no va a confundirse con el button nativo del HTML, ¿cierto? Entonces acá yo lo que hice fue, la carpeta componente, tiene 3 archivos, puede ser un CSS, puede ser un SAS, para el tema de estilos, el archivo de test, que acá no lo tengo, y el código que es TSX, que es lo mismo que GSS, pero la diferencia es que como es TypeScript me permite tipado, ¿cierto? Entonces, básicamente acá, aquí es command más. Acá en la parte de arriba está el import, y importamos lo que es el componente y el prop, que vienen del core de Stencil, y empezamos por algo acá muy importante, que es el decorator. Este decorator es el decorador principal y él permite definir el tag, que es como yo lo voy a usar en el HTML, en React, en Vue, en donde yo lo quiero usar. La URL del estilo puede ser una o varias. Si es varias, sería con la S al final y sería un arreglo separado por comas con los nombres del archivo. Y el shadow, que ellos no definen muy bien en la documentación que es, pero lo que permite es que yo puedo tomar ese componente y montarlo en HTML. Le estoy viendo un poquito más la definición porque no quedó claro y no lo especifican en alguna parte. Entonces acá tenemos este decorador y esto le va a decir a Stencil que este es el componente que vamos a crear. Luego empezamos con una clase normal de ECMAScript 6 que se llama car, y acá tenemos las probs. Así se ejecuta una prob. Esas prob es la que me van a permitir definirle comportamiento de componentes desde afuera, qué atributos iniciales van a tener. Entonces tenemos la prob, el nombre de la prob y como es TypeScript, el tip. En este caso tengo una foto, una ciudad y un name. Luego tiene el render. Es exactamente igual que React. Entonces acá en el render tenemos toda la información y accedemos también a la prob por medio de this y el nombre de la propiedad. Eso es en sí un componente en Stencil. Acá está el CSS, que pues no es nada del otro mundo, algo normal. Y tenemos otra cosa que es, por ejemplo, el archivo de configuración. Ese es el archivo de configuración por defecto cuando voy a crear una librería de componentes. Acá tengo el nombre. Este nombre, lo que va a pasar es que cuando yo genere el building, va a generar una carpeta con ese nombre y un archivo JavaScript con este mismo nombre, .javascript, ¿cierto? Y aquí tengo pues el tema del server. Este archivo se le puede cambiar muchas cosas y se puede configurar. Algo que, pues como la documentación todavía está muy como en modo bebé, está muy corta todavía, cuando utilizo el generador, pues el archivo, el git de ellos para generar un componente, si yo cambio el namespace, yo tengo que asegurarme de que este namespace también esté en el package.json. Tiene que llamarse acá, tiene que llamarse acá y tiene que llamarse acá. Si no, cuando generes, nunca vas a renderizar el tag, nunca vas a poder ver eso. Lo digo porque estuve 2 horas peleando con eso ayer, entonces aprendí fue eso. Y acá podemos ver las diferentes comandos que podemos ejecutar. Cuando yo, por ejemplo, termino mi componente, yo hice, por ejemplo, este componente acá, al yo hacerle, por ejemplo, correr el server, él me va a generar un HTML y en el HTML yo voy a poder ver esto. Algo también muy importante. Normalmente nosotros a veces definimos, por ejemplo, tenemos propiedades que son compuestas. Digamos, por ejemplo, X, Y, ¿cierto? Cuando vamos a utilizar esa propiedad acá en el tag, tiene que estar separado por guión. O sea, si pongamos, yo dije last name y lo puse en la propiedad como last name pegado, acá yo tengo que decir last-name,
porque si no, él tampoco lo distingue, ¿cierto? Entonces, mire, yo acá estoy utilizando la tarjeta. Esto me lo genera automáticamente él para yo probar, pero nosotros no nos vamos a enfocar en eso. Acá tenemos la tarjeta, ya les expliqué más o menos lo que tenía, y esta misma manera como lo usamos acá, la vamos a ver en el proyecto de React. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando yo voy a ejecutar, a generar el build, supongamos que yo ya terminé mi componente, entonces yo corro el comando, yo le digo npm run build. Este npm run build va a coger todos los archivos y me va a generar un building con los componentes. Entonces acá no lo tenemos. Vamos a ejecutarlo. Y ese build que él genera, si podemos ver aquí, crea una carpeta llamada www.this. El this es, por ejemplo, cuando yo voy a publicar el paquete en NPM. Hay varias maneras de publicarlo. Podemos utilizar el paquete NPM, podemos definir una ruta con los archivos que necesitamos o podemos copiar los archivos y pegarlos en nuestro proyecto. Yo utilicé la tercera. Entonces, él generó acá el www.building y acá tenemos un stencil component con un montón de nombres de archivos para diferentes versiones, S5 y la versión de JavaScript actual, y este es el punto de entrada a mi componente. Entonces yo voy a tomar estas dos carpetas, esta carpeta y este archivo, perdón, y esto es lo que yo me voy a llevar para React. Entonces acá en la parte superior tengo el proyecto React. Normalmente se pone en public access, ¿cierto? Yo le puse el stencil, es como para tener referencia que son componentes de stencil. Entonces acá en stencil copié esa carpeta y eso ya me permite, yo puedo utilizar ese tag que creé en mi stencil components en React. También puede ser en Angular o también puede ser en Vue, ¿cierto? Entonces ya cuando entramos al source de React, aquí podemos ver, me estoy conectando una API para traer personas y acá vemos, hago un control más, ¿sí? Ya. Y acá podemos ver nuestro componente. Y funciona de la misma manera que un tag HTML y lo podemos usar en cualquier lado. ¿Qué ventaja nos da esto? Ventaja nos da que no nos tenemos que preocupar si se cambia una versión de, por ejemplo, tenemos una librería de componentes en React, pero pasamos de la versión 15 a la 16 y la versión 16 tiene cambios que nos va a reventar los componentes de la versión 15. Entonces eso nos va a suponer un trabajo de actualizar esa parte de la librería. Con Stencil lo que nos ofrece es que yo genero componentes y de pronto cambia si el estándar de HTML para Custom Elements cambia. De lo contrario, no. Entonces eso nos puede dar una ventaja a la hora de construir componentes y nos da esa manera de poder utilizarlo en los proyectos que quieran. Entonces, acá vamos a ejecutar React para mostrarles el componente. Y ya, eso es lo que ven, es el componente que creé en Stencil y lo estamos utilizando en una aplicación React. Como ven, podemos hacer muchas cosas con Stencil, la documentación todavía está pues apenas en progreso y ellos están trabajando en esto. Si alguno escucha de Polymer, es el mismo principio y eso es en sí toda la charla y lo que les traía. Si tienen de pronto preguntas o dudas sobre algo, me las pueden realizar y las resuelvo. Si no, les digo que no sé y luego se las comparto. La verdad que me pareció
bastante interesante. Yo personalmente no conocía Stencil. Había escuchado En el lo pusiste Polymer. para la conferencia y leí un poco, pero bien por encima. Pero que tiene como bastante potencial para crear como librerías, entonces sí, ya que como, no creas como dependencia, ¿no? Cuando ya tú estás Exacto. utilizando, cuando ya tú generas un compilado, por decirlo así, ya no tienes como dependencia de nada, simplemente es un archivo y se acabó. Él solo genera Como HTML. él se genera solo un JavaScript puro y lo puedes usar en cualquier lugar. Entonces, eso es una ventaja. Acá solamente es una muestra, pero si uno va a la documentación, ellos tienen muchos features. Ellos tienen, por ejemplo, Async Rendering, que es de React Fever. Tienen Server-Side Render. Entonces, también son potentes en esa cosa. Y su fuerte en Stencil, porque el objetivo de Ioni es ese, es las Progressive Web Apps. Realmente, Ioni y su versión 4 hacia arriba están utilizando mucho Stencil para este tema. Entonces, como decía Moisés, cuando yo genero esto, es un archivo JavaScript. Quizás el que no lo soporte son los navegadores rezagados, pero eso ya no es culpa nuestra.